Ritmos tecnopolíticos, constelaciones de performance, de Marcela Fuentes, Marcela A. Fuentes, ese es el nombre con el que aparece este estupendo libro que publicó Eterna Cadencia. La autora, que está en Estados Unidos, Marcela, la saludamos, por supuesto. Hola Marcela, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda desde la Argentina y vos estás en Los Ángeles. ¿Qué tal? Hola Osvaldo, un gusto estar con vos hoy justamente y muchas gracias por leer mi libro y por dar este espacio para promoverlo. Marcela, contame cómo nace y cómo crece el libro, este concepto de constelaciones de performance, este concepto de crear otros mundos, ¿no? Y a la vez de rebelión que hay en todo lo que analizas en el libro. Contanos. Este libro, yo empecé mis estudios de performance en el año 2001, es un año clave para nosotros en Argentina y también para Estados Unidos. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos a estudiar estudios de performance, estaba atraída justamente por lo que decías del valor de la performance, de la presencia, los cuerpos desnudos, todo lo que habíamos aprendido en nuestro país después de la dictadura, la organización negra, cemento, los espacios de interdisciplinaridad. Fui por eso atraída a los estudios de performance, pero en Estados Unidos lo que más me interesó justamente al final de la década de los 90 eran todas estas experimentaciones de artistas con respecto a la Internet, ¿no? Que se hablaba como de un espacio democrático, pero que ya se veía como cooptado por corporaciones, instancias de vigilancia. Y bueno, fue paradójico que yo fui por una cosa y me interesó realmente otra. Ahí conocí a los activistas del teatro de disturbio electrónico, Coco Fusco, Guillermo Gómez Peña, que integraban los dos espacios, el espacio virtual y el espacio del escenario, la tradición más visceral de la performance. Y luego se agregó toda esta serie de ciclos de protesta, el artlermundismo, el zapatismo, por supuesto, nuestro 2001, las performances en los bancos, las personas que sin saber mucho del tema entendían que ahí había una herramienta como Marcelo Wachstein y su familia que se van de vacaciones al banco. Y ahí se instalan con sombrilla. Ahí en tu libro, que lo tengo aquí, lo tengo acá conmigo, ahí en el libro aparece creo que una foto que está instalado como tomando sol en el banco, ¿no es cierto? Empecemos por eso, por ejemplo, el 2001, ¿no? Y todo lo que vos analizás del 2001. ¿Cómo se puede reaccionar a tanta injusticia, a tanta locura como pasó en este año, y cómo vos lo contás en tu libro? Estas nuevas formas, ¿cómo surgen espontáneamente? Bueno, eso es uno de los temas de la performance, ¿no? Como que tiene una parte de un plan, pero se va al lugar sin saber qué va a pasar. Esta familia llega como una manera de protestar las cantidades de veces que tenían que hacer cola para que les devuelvan sus ahorros. En épocas de vacaciones dicen, bueno, lo único que falta es que nos vayamos de vacaciones al banco, y esa frase generó la idea, una idea altamente sofisticada, ¿no? Como decías, y que empoderó a otros clientes que estaban también haciendo cola y siendo ninguneados por el banco. Los guardias del banco evacuaron el banco, entonces esto es algo que ellos no podrían haber planeado nunca. Y la acción es netamente presencial en un lugar físico, pero está hablando de cómo con estos pequeños gestos podemos intervenir o tener un argumento sobre la fuga de capitales. De verdad, creo que un gran valor de estas performances es cómo a través de mirarlas, de participar, podemos entender o tener una palabra sobre procesos muy abstractos que no se comprenden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me parece que lo que me gusta de este conjunto, de estas constelaciones, es el humor, la inteligencia, el modo en que también como que construyen empatía y que son procesuales, como que nos llevan a pensar como comunidad, como individuos. Es algo que hay que entender ahora, que a lo mejor no pasa tanto o tal vez pasa tan bien con los activistas, con los organizadores, con
cuestiones más colectivas y más tradicionales, digamos, aparecen estos destellos, las pedagogías que habla Horacio González, de gente que por ahí como que encuentra ese canal para que le presten atención, para que sus reclamos sean oídos. Me acuerdo que yo estaba en Guadalajara cuando fue Estela de Carlotto y se reunió con los familiares de los 43 estudiantes asesinados. Vos trabajás esto en tu libro, estos eran 43, ¿no es cierto? 43 sí. Jóvenes masacrados, en fin. Un hecho muy, muy dramático y vos lo trabajás. Contame o contanos cómo lo trabajaste. Sí, ese capítulo, claro, a medida que el libro avanza, vamos viendo la relación entre la performance y las redes, la digitalización, ¿verdad? Entonces, hacia el final del libro, los hashtags se transforman en protagonistas y lo que me interesa ahí es cómo la cultura de las redes tiene que ver con las imágenes, con performances en la calle que luego se replican a través de internet, con mantener una presencia y sobre todo en ese capítulo con rechazar cuando el Estado dice listo, ya sabemos lo que pasó, aquí se terminó el tema, ¿verdad? Es violencia de carteles, violencia de las drogas y entonces a través de las redes, incluso en esa contienda de que los estados ahora, como sabemos, utilizan trolls y bots y tratan de hundir estas protestas, como es el término técnico, para que no tengan ese protagonismo en las redes. Pero los activistas, México es un lugar que tiene realmente una tradición, ya no sé si llamarlo tradición, es breve, pero yo soy 132, realmente hay muchos pensadores y performeros en las redes. Entonces, en ese capítulo lo que yo estoy pensando es cómo un medio como Twitter, que está pensado como algo que tiene que ver con una reacción inmediata y luego se cae, que más allá de los trending topics, cómo se puede sostener la contienda, la resistencia y cuestionar los discursos hegemónicos y sobre todo la política de la desaparición, que es una política muy afín a nuestros países, ¿verdad? Históricamente. Algo que me pareció también muy poético en tu libro es todo el tema de los levantamientos en Chiapas, ¿no? Cómo lo trabajás. Esto también me parece que su comandante Marcos, todo su grupo encontró también un camino. ¿Cómo lo ves vos? Eso lo veo, Marcos fue así de ese comienzo del comienzo de los 2000, una persona que, y los zapatistas, ¿no? Las zapatistas siguen inspirándome, ¿verdad? Con sus discursos poéticos. Yo creo que tiene que ver con una renovación de la política también, ¿verdad? Es decir, desde lo retórico. Son movimientos realmente que utilizan muchas políticas, ¿no? Muchas tácticas de protesta y de activismo. Me gusta cómo cierra el capítulo con ese momento tan de surrealismo mágico donde él dice, tengo que morir, Marcos tiene que morir para que viva Galeano, ¿verdad? El maestro asesinado. Y se basta de Marcos como holograma, basta de la política de los medios, ahora nos volvemos hacia nosotros y seguimos el trabajo constante de las escuelas. En 2001, Cacerolas era lo del banco. Entonces creo que también el tema es entender que no es una sola cosa y por eso la idea de performance, de constelaciones de performance, ¿verdad? Que tiene que ver con la imbricación entre la tecnología y lo corporal, lo más visceral, la calle y las redes, como hemos visto estos días. Pero también con la historia, con entender que estas son historias que se entrelazan, que se van desarrollando y de las cuales podemos aprender, ¿no? A mí me pareció en el momento, el libro salió en inglés el año pasado, con esta tapa maravillosa, la foto de Sol Vázquez, y me parecía, escribir para Estados Unidos... escribir para Estados Unidos es diferente a escribir para Latinoamérica, ¿verdad? Porque son historias diferentes. La manera en que yo quería hacer mi argumento es diferente. Para Estados Unidos en ese momento era cómo no estamos en la calle, cómo no estamos utilizando la protesta, que aquí también hay una tradición fuerte.
Este año Argentina estaba un poquito guardada por el tema del COVID y Estados Unidos con Black Lives Matter estaban todos afuera. Entonces cambiaron las coordenadas. Pero fíjate... Pero el tema era ese, tenemos mucho para aprender de Latinoamérica y muchas veces Latinoamérica queda fuera de cuadro. Otro capítulo de tu libro que me interesó mucho tiene que ver con las protestas estudiantiles en Chile. Me parece que allí también, ¿no?, la gente joven con enorme creatividad y con performance, con este término que para mí es una creación tuya, constelaciones de performance, tiene una manera de rebelarse y de oponerse muy, muy rica. Sí, y además eso lo aprendí de los activistas españoles del 2011, la revolución del 15S, de pensar que podemos estar juntos y acumular acción y afecto, movilización y emotividad, no estando en el mismo lugar, en el mismo momento, ¿no? Entonces, un video puede emocionarnos. La idea, por ejemplo, ayer o estos días, las activistas de la campaña diciendo, si salís, sale, cómo nos fue involucrando de una manera que a lo mejor cuando decimos, hacemos un tuitazo de 12-1, nadie se prende o nos cuesta prendernos. Sin embargo, aquí estuvimos sosteniendo la contienda y lo que nos enseñan los estudiantes chilenos es que justamente además para esta generación joven, ¿no?, que perdió el miedo y que, bueno, lo vimos en el estallido el año pasado, ¿no? Hasta que valga la pena vivir, realmente es hasta el final. Es bueno saber que los activismos del 2011, los estudiantes del 2011 y los del 2006 en Chile fueron el antecedente de lo que pasó el año pasado también. Claro, fíjate que además vienen de una constitución pinochetista que acaba de caer, es decir, vienen de una constitución inventada por la dictadura, ¿no? Exacto. Y con el tema, por ejemplo, de las tesis se agrega lo cultural, la cultura de la violación, o sea, se agregan más temas dentro del movimiento estudiantil. También la comunidad LGBT puso presión también a que no se heterosexualice el movimiento, ¿no? Entonces, siempre lo bueno es que son procesos y hay fricciones y cuestionamientos que se trabajan. Y un poco la gran tesis del libro es, esto no es como Trump, ¿no? Esto no es como las performances que estamos acostumbrados a escuchar de cómo los políticos utilizan los espacios, las imágenes, los discursos. Y también cómo nos roban algunas cosas. Cuando hablábamos del 2001 y hablábamos de todo lo que pasaba, esta familia que se fue a veranear al banco, yo me acordaba que las cacerolas estaban dentro del campo progresista y del campo de la protesta. Hoy las cacerolas no están en ese mismo lugar, han cambiado mucho. ¿Qué pensás vos? Sí. Bueno, eso es un tema, o sea, tanto la tecnología, tanto las redes como la performance, lo vemos con los antiderechos también, son lugares que no son garantía directa de eficacia, ¿verdad? Los dos lados los utilizan. Yo diría que hasta las redes, la derecha es más como... Más la toma... exacto, y menos cuestionadora. Desde la izquierda hay más cuestionamiento, por eso yo también, parte de lo que digo en el libro es, no es un paraíso, tiene muchísimos problemas por el tema de los datos, de la vigilancia, de la peligrosidad. No es que por estar en las redes vamos a estar menos vigilados, pero es un lugar muy importante, como hemos visto en Brasil. Tenemos que saber cómo utilizarlo, tenemos que enseñar a otros cómo se ha utilizado. Y yo creo que a mí muchas veces en mis charlas me preguntan de las performances de las derechas. Me parece que en un punto atraen menos gente de todas maneras, son como más grotescas. Me parece que lo que tiene el valor de estas performances que yo analizo es que van con otros activismos también, con la contienda de lo legal, con la reflexión sobre el punitivismo, la desigualdad social,
y se nutren también de otras tradiciones, de otras historias, como que se ve que hay un crecimiento, un desarrollo, no es algo, digamos, casual o contingente de tratar de llamar la atención. Marcela Fuentes, te envío un fuerte abrazo. Estamos recomendando Activismos Tecnopolíticos de Marcela A. Fuentes. Admirable tu libro, realmente admirable. Lo leí, está todo marcado. Si lo vieras, todo marcado con lápiz. Abrazo fuerte, muchas gracias. Un placer hablar con vos. Gracias, Osvaldo. Chao. Bueno.